quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estimado alumno, soy tu maestra Santa Méndez y desde aquí te doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Como siempre, es bueno recordarte que cuando nos esforzamos, logramos grandes resultados. Presta tu voz para ser mensajero de esperanza. Te estás formando para ser un ente crítico y participativo que busca mejoras y se encamina a la excelencia. Quédate con nosotros e invita a otros a aprender contigo. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero,
cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Los maestros y autoridades municipales nos sentimos preocupados por el aumento de la contaminación ambiental y el peligro que representa para el planeta. Por eso, a partir de los aprendizajes previos y mediante el aprendizaje basado en proyectos, al final de esta unidad podrás redactar un editorial sobre la importancia de concientizar a toda la población sobre los efectos de la contaminación. En la clase de hoy vamos a aprender sobre el editorial, su función, cómo identificar la idea principal y los argumentos que lo acompañan. Antes de desarrollar este tema, te invito a reflexionar lo que ya sabes mediante estas preguntas. ¿Qué es un editorial? ¿Dónde se escribe? ¿Cuál es su función? El editorial pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y escrita según las experiencias del editor o de los editores. Se trata de un texto tradicional de los periódicos y suele aparecer situado en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación. El editorial no lleva firma, ya que resume una opinión colectiva. Además, hay periodistas encargados de su redacción, los llamados editores. En muchos casos, lo escribe el director del periódico. Veamos en forma más resumida, ¿qué es un editorial? Cuando hablamos que el editorial tiene una función argumentativa, es porque se dispone en forma retórica, con argumentaciones y contraargumentaciones para tratar de llegar al ánimo del lector. Para reconocer de qué estamos hablando, te invito a buscar en tu cuadernillo la siguiente lectura. Contaminación mortal. Fragmento. Más de 17.000 muertes al año por mala calidad del aire y agua obligan a crear políticas de Estado. 26 de enero 2019, 11:52 am. La cifra de 17.500 muertes cada año tiende a convertirse en un monstruo amenazante si se tiene en cuenta que son causadas por la contaminación del aire y la mala calidad del agua, y que la mayoría pueden ser evitadas. Esta conclusión es el resultado de un análisis del Instituto Nacional de Salud, el primero en cuantificar el impacto que sobre la salud y el bienestar tienen los riesgos ambientales. De hecho, la contaminación se ubica como la séptima causa de pérdidas de años de vida saludable, por encima de otros factores considerados lesivos como las enfermedades renales, el colesterol elevado y el bajo peso al nacer. Un registro epidemiológico que no puede dejar tranquilo a nadie. Pero quizás el hallazgo más serio en este contexto es la alta mortalidad que genera respirar constantemente el material particulado producido por los motores de combustión, en especial el diésel y el de las emisiones industriales, condiciones que resultan de la acelerada urbanización sin planeación, la baja disponibilidad de vehículos de transporte público operados con energías limpias, la laxitud en los niveles permitidos de contaminación y la falta de control sobre las empresas irresponsables. A lo anterior se suma que, en términos de productividad, el informe del INS encontró que cada año el país pierde cerca de 550.000 millones de pesos por las muertes prematuras de personas en edad productiva causadas por estos factores, sin contar los onerosos recursos que destina el sistema de salud para tratar enfermedades,
abordar convalecencias y pagar incapacidades. Es hora de acabar los eufemismos y tomar en serio esta situación, bajo la premisa de que es inaceptable partir del precepto según el cual estas cifras se equiparan a las que presenta el mundo en materia de contaminación de estos elementos. Un buen paso sería consolidar, más allá de los discursos y las declaraciones evasivas, la Comisión Intersectorial de Salud Pública, creada por la Ley 1438 del 2011, de la cual forman parte los ministros de Agricultura, Salud, Trabajo, Minas, Educación, Ambiente, Vivienda, Transporte, Cultura, la Presidencia de la República y Planeación Nacional. Todo un consejo de gobierno que tiene ante el informe del INS un reto ineludible: mermar las cifras de estas muertes. En primer lugar, lo primero que hay que observar es que el texto que leímos se trata de un texto periodístico del subgénero de opinión y que tiene las características propias de este tipo de texto. Lo adecuado es que un artículo periodístico de opinión, como el editorial, sea de tipo expositivo argumentativo, puesto que implica la defensa de una tesis y las funciones dominantes son expresiva y conativa, es decir, llamar la atención del receptor. Para realizar el análisis de un editorial, partimos de preguntas como: ¿en qué periódico se ha publicado? ¿Qué clase de periódico es? ¿En qué fecha se publicó? ¿A quién va dirigido? Al responder estas cuestionantes, tendremos luz sobre la intención comunicativa del editorial. Hay que destacar que tiene un propósito divulgativo, porque pretende llegar a un sector amplio de la población a la que se trata de persuadir de lo que propone, con una sintaxis elaborada, pero sin excesivas complicaciones y un vocabulario estándar, de modo que no se produzcan dificultades para su comprensión, siempre dentro de un registro formal. Asimismo, se evitan vulgarismos, tecnicismos y cultismos. ¿Recuerdas estos términos? Repasémoslos. Vulgarismos: expresiones que se usan dentro de la lengua informal o coloquial y que no respeta la normativa estipulada por la academia. Ejemplo: a la mejor. Lo correcto es a lo mejor. Haiga en lugar de haya. Andé en lugar de anduve. Tecnicismos. Un tecnicismo es un tipo de neologismo que hace alusión a todos aquellos conceptos que se utilizan en determinadas disciplinas para referirse a fenómenos específicos e íntimamente vinculados a esas disciplinas. Ejemplos de tecnicismos en tecnología e informática son web, hardware, HTML, puerto USB, drone, software, microchip, toner, entre otros. Cultismos: palabra, expresión o giro procedentes del latín o el griego que se incorpora a una lengua moderna por vía culta o tardíamente, de modo que no sufre ninguna de las transformaciones fonéticas regulares. La palabra referéndum es un cultismo. El tema de un editorial puede ser una situación social o política que se siente como motivo de problemas, conflictos, preocupación o que al menos resulta de interés. Las funciones del lenguaje que prevalecen en estos textos son la informativa o representativa. En esta función, el hablante tiene la capacidad referencial o comunicativa y puede representar la realidad.
Esta la vemos sobre todo en las partes expositivas del texto, donde se proporcionan informaciones objetivas. La apelativa o conativa. La lengua le proporciona al hablante los medios para dirigirse a los demás. El autor trata de crear una opinión sobre aspectos relacionados con ese tema a través de la necesaria argumentación. La expresiva. En esta última función, el autor manifiesta sus puntos de vista sobre el tema tratado. Tomando en cuenta las funciones detalladas y su pertinencia en este tipo de texto, vamos a recordar lo que es una tesis y qué son los argumentos. Ya sabes, porque lo hemos estudiado en clases anteriores, que la tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de cada ámbito. Volvemos a recordar este concepto porque en el editorial es la propuesta que dirige el periodista al público en torno a este tema. Como una solución a un problema, como la explicación de las causas, como un aviso sobre las consecuencias. También ya sabes reconocer los argumentos y que se utilizan para probar o convencer. Volvamos al texto y veamos la tesis. Observemos algunos argumentos encontrados en este editorial. Contaminación mortal. Fragmento. Más de 17.000 muertes al año por mala calidad del aire y agua obligan a crear políticas de Estado. 26 de enero 2019, 11:52 am. La cifra de 17.500 muertes cada año tiende a convertirse en un monstruo amenazante si se tiene en cuenta que son causadas por la contaminación del aire y la mala calidad del agua y que la mayoría pueden ser evitadas. Esta conclusión es el resultado de un análisis del Instituto Nacional de Salud, el primero en cuantificar el impacto que sobre la salud y el bienestar tienen los riesgos ambientales. De hecho, la contaminación se ubica como la séptima causa de pérdidas de años de vida saludable, por encima de otros factores considerados lesivos como las enfermedades renales, el colesterol elevado y el bajo peso al nacer. Un registro epidemiológico que no puede dejar tranquilo a nadie. Como puedes observar, la argumentación es una parte fundamental del editorial. La utilización de una argumentación potente y coherente en la defensa de la tesis. ¿Identificaste cuál es la idea que se quiere defender? ¿Qué argumentos utiliza para lograrlo? Recuerda que este texto lo tienes en tu cuadernillo. Debemos dejar claro que hemos comprendido perfectamente los argumentos empleados y que sabemos clasificarlos, y estos los trabajamos con especial atención en la clase acerca del ensayo argumentativo. Puedes volver a verlo si necesitas reforzarlos. ¿Los recuerdas? Los buenos lectores hacen preguntas y tú eres un buen lector. Tipos de argumentos. De autoridad. Es un argumento o un razonamiento que en lugar de apoyarlos en un porque lo digo yo, lo apoyamos en que lo ha dicho una persona o una institución experta en esa materia o reconocida por su superioridad intelectual. De ejemplificación. Demostrar mi teoría con ejemplos para que mi audiencia, mi receptor, lo entienda mejor. Las ideas apoyadas con ejemplos, primero, se entienden mejor y segundo, parece que tienen más peso. Basado en datos. Es aquel que se respalda con información estadística y probabilística, datos numéricos que pueden demostrarse con facilidad. Basado en hechos. Consiste en dar información que es irrefutable, es decir, se suministran hechos que están demostrados o datos estadísticos. De generalización, también llamado de verdades evidentes. Social, es una forma de decir que una cosa es verdad porque es un sentir general. Verdades comúnmente aceptadas, la mayoría de la gente cree que es así.
de analogía. Análogo significa semejante. Se defiende una idea o un hecho basándose en que es parecida a otras que están muy aceptadas. De causa-efecto. El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Por comparación, se valen del razonamiento de situaciones anteriores o parecidas de validez relativa para realizar comparaciones entre elementos que comparten una o varias características. Ya trajimos a tu memoria nuevamente los tipos de argumentos. ¿Has leído el texto? Ahora, ¿identificaste algún argumento? ¿Los puedes clasificar? Espero que sí. Hazlo en tu cuadernillo. Marca cada argumento y explica de qué tipo es. Cuando puedes cuestionar el editorial, estás en la capacidad de desarrollar tu propio planteamiento sobre el tema. O sea, puedes tener tu propio criterio. Al hablar de la función del editorial, podemos resumir, de acuerdo con la escritora Luisa Santamaría, en su libro El comentario periodístico, al editorial se le pueden asignar las 4 funciones siguientes. Explicar los hechos. El editorialista destaca de la manera que juzga más adecuada la importancia de los sucesos del día, explicando a los lectores, por ejemplo, cómo ha ocurrido un hecho, qué factores han intervenido en el cambio de actitud de un gobierno o en qué forma unas nuevas medidas podrán afectar la vida social y económica de una comunidad. Dar antecedentes. Además de reconocer la importancia de un hecho determinado, el editorialista lo sitúa en su contexto histórico, relacionándolo con otros ocurridos anteriormente. Al analizar la tendencia a corto plazo de los acontecimientos, procura resaltar su continuidad, ofreciendo en ocasiones paralelismos sumamente instructivos y orientadores para el lector. Predecir el futuro. Tras analizar los acontecimientos presentes, el editorialista siente la necesidad de predecir, partiendo del hoy, los hechos del mañana que ve como inevitables a la luz de experiencias de situaciones similares, siguiendo unas normas de razonamiento lógico. Formular juicios. Los editorialistas, dada su condición de guardianes no oficiales de la conciencia pública, emiten juicios de valor, como cualquier otro intelectual, defendiendo su postura al dar cuenta a los lectores de lo que consideran que está bien y lo que está mal en el mundo. Hasta aquí hemos aprendido sobre el concepto del editorial, que pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia y que cumple con diversas funciones en el ámbito periodístico. Verifica tu aprendizaje con las preguntas iniciales. Ya puedes contestarlas. ¿Qué es un editorial? ¿Dónde se escribe? ¿Cuál es su función? En tu cuadernillo tienes unos ejercicios que trabajar acerca de este tema. Ponte en contacto con tus maestros. Están listos para ayudarte. Hemos llegado al final de la clase y quiero traer esta frase de Albert Einstein. El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Tú y yo podemos hacerlo mejor. Hasta la próxima aventura de aprendizaje. Bendiciones mil.
¿Cómo estás, querido estudiante de sexto de secundaria? Soy tu profesora, Sonia García. En este día te doy la más cordial bienvenida y te invito a compartir nuevos conocimientos en la clase de física. Te aseguro que será muy interesante. Debes seguir la programación, sea por televisión, radio o internet, para continuar con el proceso de trabajo con tu maestro. Ten siempre presente, aprendamos en casa y preservemos la salud. Te sugiero continuar con el uso de mascarilla y mantener el distanciamiento. Al término del tema que vamos a trabajar, serás capaz de buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes. Aplicar adecuadamente la ley de gravitación universal en la resolución de problemas. Los recursos a utilizar en nuestra clase de hoy son los siguientes. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Vamos a comprender nuestro sistema solar. Te invito a esta aventura. Todos sabemos que la Tierra se mueve con movimientos de rotación y traslación. Nuestro planeta da una vuelta completa sobre su eje una vez al día, que constituye el movimiento de rotación que genera la noche y el día. Nuestro planeta gira junto con la atmósfera que le rodea. El aire no se queda atrás a medida que la Tierra gira, puesto que de lo contrario existiría un viento constante. Entonces, ¿cómo ocurre el movimiento de traslación de la Tierra? El planeta Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora. Gracias a ello, el globo terráqueo es capaz de girar alrededor del Sol, trazando una órbita elíptica de 93 millones de kilómetros por hora en 365 días y cerca de 6 horas. Unas 6 horas que cada 4 años se convierten en un día adicional, el 29 de febrero, correspondiente al año bisiesto. Este movimiento ocurre a causa de la fuerza que ejerce la gravedad terrestre y la atracción que hay entre la Luna, el Sol y la Tierra. La inclinación del eje de rotación terrestre también propicia la sucesión de las estaciones del año. Entonces, te habrás preguntado, ¿por qué no sentimos el movimiento de la Tierra? No sentimos ningún movimiento porque estas velocidades son constantes. Las velocidades de rotación y traslación de la Tierra permanecen iguales, así que no sentimos ninguna aceleración o desaceleración. Tú puedes solamente sentir movimiento si cambias la velocidad. Por ejemplo, si cuando un auto acelera o cuando frena, sí sientes el movimiento. Sentados cómodamente en nuestro lugar favorito, nos parece estar inmóviles porque medimos nuestra velocidad respecto a las paredes y objetos cercanos. La realidad es muy distinta. Nuestra velocidad varía dependiendo del punto de referencia que escojamos. Estamos sobre la superficie de la Tierra, que gira sobre su eje de rotación, obligándonos a describir circunferencias enormes en 24 horas. La Tierra se mueve alrededor del Sol. El Sol gira en torno al centro de la Vía Láctea. Viajamos a esta altísima velocidad junto con todo lo que nos rodea y sin embargo no lo notamos. La velocidad de traslación de la Tierra es aproximada de 107.000 kilómetros por hora. Esto 1000 veces más que un carro con velocidad igual a 100 kilómetros por hora. Mientras que una vuelta sobre su propio eje tarda 24 horas,
Eso es un período, que al multiplicarlos por los segundos que tiene una hora, nos da un total de 86.400 segundos. Si calculamos la rapidez angular de la Tierra, esta será igual a velocidad angular es igual a 2pi sobre el período, que es lo mismo que 2pi dividido entre 86.400 segundos, que nos da un resultado de 7.27 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Describiendo una elipse en su trayectoria alrededor del Sol. Para empezar a apreciar el giro de la Tierra hay que subir un poco más, a 200 kilómetros de altura. Allí donde la atmósfera deja de existir y comienza el espacio. Escucha qué interesantes informaciones vamos a compartir. En el tiempo de Johannes Kepler, de 1571 a 1630, se logró saber que la Tierra se movía, describiendo una elipse en su trayectoria alrededor del Sol. Gracias a sus aportes científicos y a las meticulosas observaciones hechas por el científico danés Tycho Brahe, Kepler pudo llegar a la conclusión de que las leyes del movimiento planetario y enunció sus 3 leyes. Primera ley de Kepler. Las trayectorias de los planetas son elipses, con el Sol en uno de los focos. Segunda ley de Kepler. Una línea imaginaria trazada desde el Sol a cualquier planeta del sistema solar se mueve de manera que barre áreas iguales en períodos iguales. Esto es una consecuencia de la conservación del momento angular. Tercera ley de Kepler. La división de los cuadrados de los períodos de 2 planetas cualesquiera girando alrededor del Sol es igual a la división de los cubos de sus semiejes mayores R1 y R2. Esto es una consecuencia de la ley gravitacional de Newton, cuya fórmula es la siguiente. Periodo 1 sobre periodo 2 al cuadrado es igual a radio 1 entre radio 2 al cubo. ¿Cuál es la relación entre las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal de Newton? Con las aportaciones de Johannes Kepler se descubrió que cuando un planeta se mueve alrededor del Sol, la fuerza gravitacional entre sus 2 masas es igual a la fuerza centrípeta necesaria para mantenerlas en movimiento circular. Newton recopiló los descubrimientos de Kepler, Galileo y Copérnico, astrónomos de la época, y basándose en sus experimentos, dedujo la energía total del sistema, relacionando la fuerza centrípeta con la fuerza gravitacional, de donde dedujo una ecuación que dice que la energía total del sistema es igual a G, o constante gravitacional, por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo, dividido entre 2 por el radio. Aplicó su hipótesis al movimiento de la Luna, encontrando atracción entre esta y la Tierra,
demostró que la fuerza que mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra es la misma que mantiene girando los planetas alrededor del Sol y que hace caer una piedra cerca de la superficie terrestre. Entonces, ¿qué concluyó Isaac Newton? Estableció que la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo sobre los otros aumenta con la masa del cuerpo y que, por otra parte, disminuye progresivamente a medida que aumenta la distancia que los separa, enunciando así la ley de gravitación universal, que sostiene que la fuerza es proporcional al producto de las masas del par de objetos que interactúan. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del par de objetos que interactúan. O lo que es lo mismo, cualquier cuerpo en el universo atrae a los otros cuerpos con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Por lo que la magnitud de la fuerza gravitacional es igual a F igual a G por M1 por M2 dividido entre radio al cuadrado. Con el valor de la constante gravitacional o G mayúscula, que es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. M1 es la masa del cuerpo 1, M2 es la masa del cuerpo 2 y R es el radio o la distancia entre ambos cuerpos. ¿Cómo sabemos la fuerza de atracción existente entre dos cuerpos? Veamos un ejemplo. ¿Puede una persona de 75 kilogramos atraer un objeto de 0.5 kilogramos a una distancia de 0.5 metros? Veamos los datos. Aquí tenemos que la masa del cuerpo 1, o que es la persona, tiene 75 kilogramos. La masa del cuerpo 2, que es el segundo cuerpo, es igual a 0.5 kilogramos y están separados por una distancia de 0.5 metros. Entonces nos pide calcular la fuerza de atracción que hay entre ellas. Tenemos la fórmula que dice que la fuerza de atracción o la fuerza gravitatoria es igual a la constante gravitacional por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 dividido entre el radio al cuadrado, que es la distancia que hay entre ellos. Sustituimos cada valor por su variable. Vamos a la operación. Sustituyendo en la fórmula tenemos que G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado, multiplicado por la masa 1, que son 75 kilogramos, por la masa 2, que es 0.5 kilogramos, y eso va dividido entre el radio al cuadrado, que dijimos que es D, que es igual a 0.5 metros al cuadrado, como dice la fórmula. Entonces la fuerza gravitatoria, la fuerza de atracción, será igual a 6.67 por 75 por 0.5 y eso nos da 250.13. Ponemos las mismas unidades, newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Aquí tenemos que kilogramo por kilogramo nos da kilogramos al cuadrado. Entonces eso va dividido entre el radio al cuadrado, que es igual a 0.5 al cuadrado, que eso es igual a 0.25 metros al cuadrado. Dividiendo eso entre eso nos da que eso es igual a 1 por 10 a la menos 8. Entonces vamos a eliminar las unidades. Tenemos kilogramo aquí arriba, kilogramo al cuadrado se va con kilogramo de aquí abajo. El metro cuadrado de aquí se va con el metro cuadrado de aquí y nos queda newton, que es la unidad para medir la fuerza. Colocamos nuestros resultados.
tenemos que la fuerza de atracción es igual a 1 por 10 a la menos 8 newton. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, si existe una fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra, ¿por qué no cae la Luna sobre la Tierra? Porque al mismo tiempo que es atraída, la Luna gira alrededor de la Tierra de forma lateral y contrarresta la fuerza de gravedad, manteniéndose en órbita. Por ejemplo, la distancia del centro de la Tierra a la Luna es de 3.841 por 10 a la 5 kilómetros y la masa de la Luna es de 7.349 por 10 a la 22 kilogramos. Mientras que la Tierra tiene una masa de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Cuál es la fuerza gravitacional entre la Tierra y la Luna? Eso es igual a la fuerza de atracción gravitacional, que es igual a G por masa 1 por masa 2 dividido entre radio al cuadrado, que es lo mismo que decir que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, multiplicado por la masa del cuerpo 1, que es 7.349 por 10 a la 22, por la masa del cuerpo 2, que es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, dividido entre 3.841 por 10 a la 5 kilómetros al cuadrado. Eso nos da un valor de 19.85 por 10 a las 25 newton, que bien expresado sería igual a 1.985 por 10 a la 26 newton. Continúa practicando para que afiances muy bien lo aprendido hoy. Isaac Newton fue el primero en explicar que la fuerza que hace que los objetos caigan con aceleración constante en la Tierra o la gravedad terrestre es la misma que mantiene en movimiento los planetas y las estrellas, y que la fuerza de gravedad siempre es atractiva o de atracción, nunca es repulsiva y tiene un alcance infinito. Por muy alejados que estén entre sí dos cuerpos, siguen experimentando esta fuerza, aunque más débil a medida que aumenta la distancia. ¿Te fijaste qué interesante fue la clase de hoy? Sí, ¿verdad? Ahora practiquemos en casa. Ejercicio 1. Dos cuerpos de masa 25 kilogramos y 50 kilogramos respectivamente están separados una distancia de 10 metros. Determina la fuerza de atracción entre ellos. Ejercicio 2. Una masa de 800 kilogramos y otra de 500 kilogramos se encuentran separadas por 3 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimenta la masa? Ejercicio 3. Calcular la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas, si una de ellas tiene una masa de 100 kilogramos y otra de 85 kilogramos, si la distancia que hay entre ambos es de 1.5 metros. Ejercicio 4. ¿A qué distancia se encuentran dos masas de 3 por 10 a la menos 2 kilogramos y 7 por 10 a la menos 3 kilogramos si la magnitud de la fuerza con que se atraen es de 6 por 10 a la menos 8 newton? La fórmula de la distancia es D igual a la raíz cuadrada de G por M1 por M2 dividido entre F, que es la fuerza.
Recuerda socializar tus ejercicios con tu maestro para mejores resultados. Después de esta interesante clase, ¿qué te parece si repasamos lo que aprendimos hoy? Aprendimos que la Tierra gira a una velocidad media de 107.000 kilómetros por hora, que este movimiento ocurre a causa de la fuerza que ejerce la gravedad terrestre y la atracción que hay entre la Luna, el Sol y la Tierra, y que la inclinación del eje de rotación terrestre también propicia la sucesión de las estaciones del año, que gira sobre su propio eje con una duración de 24 horas, generando la noche y el día, que no sentimos el movimiento vertiginoso de la Tierra porque nosotros también giramos a la misma velocidad. Además, que las velocidades angular y lineal de la Tierra permanecen constantes, girando en órbitas elípticas. Johannes Kepler, basado en estudios realizados, descubrió que la Tierra se movía describiendo una elipse en su trayectoria alrededor del Sol, lo que constituyó su primera ley, a la cual le sucedieron dos leyes más. Que Newton recopiló los descubrimientos de Kepler, Galileo y Copérnico para sus estudios y descubrió que la fuerza que mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra es la misma que mantiene girando los planetas alrededor del Sol y que hace caer una piedra cerca de la superficie terrestre. Demostró su hipótesis enunciando así la ley de gravitación universal, que sostiene que cualquier cuerpo en el universo atrae a los otros cuerpos con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Se representa con la ecuación F es igual a G por M1 por M2 dividido entre el radio al cuadrado. Aprendimos que la Luna es atraída por la Tierra y que no cae sobre esta porque al mismo tiempo que es atraída, la Luna gira alrededor de la Tierra de forma lateral y contrarresta la fuerza de gravedad, manteniéndose en órbita. Resolvimos ejemplos y ejercicios de la ley de gravitación de Newton usando la ecuación de la ley de gravitación universal. También aprendimos que Isaac Newton fue el primero en explicar que la fuerza que hace que los objetos caigan con aceleración constante en la Tierra, o sea, la gravedad terrestre, es la misma que hace girar los planetas y las estrellas, y que la fuerza de gravedad siempre es atractiva, o sea, de atracción, nunca de repulsión, y tiene un alcance infinito. Por muy alejados que estén entre sí dos cuerpos, siguen experimentando esta fuerza, aunque más débil a medida que aumenta la distancia. Estoy segura de que aprendiste bastante en la clase de hoy y podrás entender mejor una serie de fenómenos de nuestro sistema solar y en especial cómo funciona la Tierra. Te espero en la próxima clase. Gracias por tu atención. Bienvenidos a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a estudiantes de sexto grado de secundaria, promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, su profesor de inglés. Es un placer para mí llegar a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet para así traerles la lección de hoy bajo el tema Asking for and Giving Explanations and Arguments. Pedir y dar explicaciones y argumentos. Are you ready to start? Great. Let's begin. Comencemos. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. Welcome to this new lesson. This time you will work with
reading comprehension related to asking for and giving explanations and arguments. In this sense, the focus will be on school experiences. You will have an opportunity to assess your own knowledge before and after you complete this lesson. You can also access the link below to study this lesson's vocabulary and expressions. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy trabajaremos comprensión lectora relacionada con solicitar y ofrecer razonamientos y explicaciones. En este sentido, el tema será enfocado en experiencias escolares. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. También puedes ingresar al enlace que te aparece debajo para practicar el vocabulario y expresiones de esta clase. Antes de entrar en materia, primero te invito a que evalúes tus conocimientos relacionados con el tema de hoy. Para ello te dejo con nuestro self-assessment. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Espero que les haya ido muy bien en la autoevaluación. Si no, no se preocupen. Hoy vamos a reforzar sus conocimientos acerca del tema. Y a propósito de reforzar, ¿recuerdan cómo usar since and because? Permítanme refrescarle la memoria con este ejemplo. Since I studied math all the weekend, I got an A in the exam. Since I studied math all the weekend, I got an A in the exam. Como estudié matemática todo el fin de semana, obtuve una A en el examen. Since lo usamos to express results. We have to write an essay about Juan Pablo Duarte because we're going to celebrate the Dominican Independence Day next week. We have to write an essay about Juan Pablo Duarte because we are going to celebrate the Dominican Independence Day next week. Tenemos que escribir un ensayo acerca de Juan Pablo Duarte porque vamos a celebrar el Día de la Independencia Dominicana la próxima semana. Because lo usamos to express a reason. Recordemos que, como tarea en la clase anterior, les propusimos hacer un pequeño párrafo hablando de las actividades que has disfrutado en la escuela y que debías incluir en ese párrafo las palabras since and because. En caso de no haberla completado, aún estás a tiempo. Con los tips que vas a aprender hoy, podrás lograr eso y mucho más. Remember, because is used to focus on the reason of something. Because is used frequently in spoken English as well as in written English. Since is used when we want to focus more on the result rather than the reason. Since is more formal than because. Presten mucha atención a lo que viene a continuación. Se trata de un texto audiovisual en donde una joven nos lee parte de su diario escolar y nos relata algunas de sus experiencias en la escuela. Escuchemos. Read and listen to the following text about my school diary. Lee y escucha el siguiente texto titulado Mi diario escolar.
No repitas aún, solo presta atención para que puedas entrenar el oído. No olvides tomar una foto al texto si es necesario. My High School Diary by Roberta Brenes. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. ¿Qué tanto entendieron del texto? No se preocupen si no entendieron todo. Para eso estoy yo aquí. Acompáñenme a descubrir qué significan y cómo usar algunas de las expresiones que utilizó Roberta en su relato. High school was an amazing experience. High school was an amazing experience. La secundaria fue una experiencia asombrosa. Let me tell you. Let me tell you. Déjame decirte o déjame informarte. Es una expresión que se usa como para poner al día a alguien con algo. ¿Cómo estuvo tu viaje? Let me tell you. Because it was close to my house. Because it was close to my house. Yo sé que la palabra close le suena como a cerrado o a cerrar algo, pero close significa también cerca. Esta expresión significa because it was close to my house, porque estaba cerca de mi casa. Another significant reason why I loved high school. Another significant reason why I love high school. Otra razón significativa o importante por la cual me encantaba la escuela o me encantó la secundaria. They were so kind and thoughtful. They were so kind and thoughtful. Lo primero es que they se está refiriendo a sus compañeros de clase y sus profesores. They were, refiriéndose a sus compañeros de clase y sus profesores. They were so kind and thoughtful. Ellos fueron tan amables y considerados conmigo. My best friend's name. My best friend's name. El nombre de mi mejor amigo. Yo podría también decirlo como the name of my best friend, pero sonaría muy largo. Y en Spoken English usamos más esa S que indica posesión. Así que el nombre de mi mejor amigo. My best friend's name. They always taught fun and interactive classes. They always taught fun and interactive classes. Ellos, refiriéndose a los profesores, siempre enseñaban clases
interactivas y divertidas. Recordemos que taught es el pasado irregular del verbo teach. Teach, presente, taught, pasado. The cafeteria served delicious food. The cafeteria served delicious food. En la cafetería servían comida deliciosa. I took advanced math classes. I took advanced math classes. Math es una palabra que viene de mathematics, pero para hacerlo más resumido o digamos un diminutivo, se usa mayormente math para referirse a matemáticas. Habiendo aprendido todos estos términos que te ayudarán a comunicarte mejor en el idioma inglés, es hora de ponerlos en práctica con el siguiente ejercicio. Read the text and answer the following questions. What is the name of the high school Roberta went to? What is the name of the high school Roberta went to? A. Roberto Brenes High School. B. Roberta Ferrero High School. Or C. Carlos Ferrero High School. Number 2. What is the name of Roberta's best friend from high school? What is the name of Roberta's best friend from high school? A. Cesar Camacho. B. Roberta Brenes. Or C. Carlos Ferrero. 3. What kind of experience did the author have in high school? What kind of experience did the author have in high school? A. Negative. B. Positive. Or C. Neutral. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Estuvo fácil, ¿cierto? Tomemos un momento para revisar sus respuestas. Buen trabajo, equipo. Pasemos ahora al siguiente ejercicio. Read the following statements and choose true para verdadero or false para falso. Lee los siguientes enunciados y encierra en un círculo true or false. Number 1. Roberta had a positive experience in high school because the weather was nice. The answer is false. Roberta sí tuvo una experiencia positiva en la secundaria, pero no precisamente porque el clima era bueno. Number 2. Roberta lived close to the high school that she went to. Roberta lived close to the high school that she went to. The answer is true. Es cierto, Roberta sí vivía cerca de la secundaria a la cual ella iba. Number 3. Roberta's classmates treated her badly when she went to high school. Roberta's classmates treated her badly when she went to high school. The answer is false. De hecho, los compañeros de clase de Roberta la trataron muy bien. Number 4.
César Camacho was one of Roberta's teachers in high school. César Camacho was one of Roberta's teachers in high school. La respuesta es false. Esto es falso. De hecho, César Camacho no era uno de sus profesores, sino su mejor amigo. Number 5. Roberta really enjoyed the food from the cafeteria. Roberta really enjoyed the food from the cafeteria. The answer is true, verdadero. Esto lo podemos comprobar cuando dice que the food they served was delicious. El día de hoy aprendimos nuevas palabras y frases que desde ya pueden incorporar a su vocabulario. A través de las experiencias del diario de Roberta, afinamos un poco más nuestro oído y la capacidad de comprensión. Y con los ejercicios que planteamos, pusimos en práctica lo aprendido en clase. Para comprobar qué tan bien nos fue en la clase de hoy, les presento una vez más el self-assessment. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que la hayan pasado muy bien mientras aprendían. Como tarea les propongo que con la ayuda de su maestro tutor hagan una lista de 3 experiencias que recuerden de la escuela. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima clase. Take care. See you soon. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Los maestros y autoridades municipales nos sentimos preocupados por el aumento de la contaminación ambiental y el peligro que representa para el planeta. Por eso, a partir de los aprendizajes previos y mediante el aprendizaje basado en proyectos, al final de esta unidad podrás redactar un editorial sobre la importancia de concientizar a toda la población sobre los efectos de la contaminación. En la clase de hoy vamos a aprender sobre el editorial, su función, cómo identificar la idea principal y los argumentos que lo acompañan. Antes de desarrollar este tema, te invito a reflexionar lo que ya sabes mediante estas preguntas. ¿Qué es un editorial? ¿Dónde se escribe? ¿Cuál es su función? El editorial pertenece al género periodístico y consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y escrita según las experiencias del editor o de los editores. Se trata de un texto tradicional de los periódicos y suele aparecer situado en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación. El editorial no lleva firma,
ya que resume una opinión colectiva. Además, hay periodistas encargados de su redacción, los llamados editores. En muchos casos, lo escribe el director del periódico. Veamos en forma más resumida, ¿qué es un editorial? Cuando hablamos que el editorial tiene una función argumentativa, es porque se dispone en forma retórica, con argumentaciones y contraargumentaciones para tratar de llegar al ánimo del lector. Para reconocer de qué estamos hablando, te invito a buscar en tu cuadernillo la siguiente lectura. Contaminación mortal. Fragmento. Más de 17.000 muertes al año por mala calidad del aire y agua obligan a crear políticas de Estado. 26 de enero 2019, 11:52 am. La cifra de 17.500 muertes cada año tiende a convertirse en un monstruo amenazante si se tiene en cuenta que son causadas por la contaminación del aire y la mala calidad del agua y que la mayoría pueden ser evitadas. Esta conclusión es el resultado de un análisis del Instituto Nacional de Salud, el primero en cuantificar el impacto que sobre la salud y el bienestar tienen los riesgos ambientales. De hecho, la contaminación se ubica como la séptima causa de pérdidas de años de vida saludable, por encima de otros factores considerados lesivos como las enfermedades renales, el colesterol elevado y el bajo peso al nacer. Un registro epidemiológico que no puede dejar tranquilo a nadie. Pero quizás el hallazgo más serio en este contexto es la alta mortalidad que genera respirar constantemente el material particulado producido por los motores de combustión, en especial el diésel y el de las emisiones industriales, condiciones que resultan de la acelerada urbanización sin planeación, la baja disponibilidad de vehículos de transporte público operados con energías limpias, la laxitud en los niveles permitidos de contaminación y la falta de control sobre las empresas irresponsables. A lo anterior se suma que, en términos de productividad, el informe del INS encontró que cada año el país pierde cerca de 550.000 millones de pesos por las muertes prematuras de personas en edad productiva causadas por estos factores, sin contar los onerosos recursos que destina el sistema de salud para tratar enfermedades, abordar convalecencias y pagar incapacidades. Es hora de acabar los eufemismos y tomar en serio esta situación, bajo la premisa de que es inaceptable partir del precepto según el cual estas cifras se equiparan a las que presenta el mundo en materia de contaminación de estos elementos. Un buen paso sería consolidar, más allá de los discursos y las declaraciones evasivas, la Comisión Intersectorial de Salud Pública, creada por la Ley 1438 del 2011, de la cual forman parte los ministros de Agricultura, Salud, Trabajo, Minas, Educación, Ambiente, Vivienda, Transporte, Cultura, la Presidencia de la República y Planeación Nacional. Todo un consejo de gobierno que tiene ante el informe del INS un reto ineludible: mermar las cifras de estas muertes. En primer lugar, lo primero que hay que observar es que el texto que leímos se trata de un texto periodístico del subgénero de opinión y que tiene las características propias de este tipo de texto. Lo adecuado es que un artículo periodístico de opinión, como el editorial, sea de tipo expositivo argumentativo, puesto que implica la defensa de una tesis y las funciones dominantes son expresiva y conativa, es decir, llamar la atención del receptor. Para realizar el análisis de un editorial, partimos de preguntas como: ¿en qué periódico se ha publicado? ¿Qué clase de periódico es? ¿En qué fecha se publicó? ¿A quién va dirigido?
Todos sabemos que la Tierra se mueve con movimientos de rotación y traslación. Nuestro planeta da una vuelta completa sobre su eje una vez al día, que constituye el movimiento de rotación que genera la noche y el día. Nuestro planeta gira junto con la atmósfera que le rodea. El aire no se queda atrás a medida que la Tierra gira, puesto que de lo contrario existiría un viento constante. Entonces, ¿cómo ocurre el movimiento de traslación de la Tierra? El planeta Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora. Gracias a ello, el globo terráqueo es capaz de girar alrededor del Sol, trazando una órbita elíptica de 93 millones de kilómetros por hora en 365 días y cerca de 6 horas. Unas 6 horas que cada 4 años se convierten en un día adicional, el 29 de febrero, correspondiente al año bisiesto. Este movimiento ocurre a causa de la fuerza que ejerce la gravedad terrestre y la atracción que hay entre la Luna, el Sol y la Tierra. La inclinación del eje de rotación terrestre también propicia la sucesión de las estaciones del año. Entonces, te habrás preguntado, ¿por qué no sentimos el movimiento de la Tierra? No sentimos ningún movimiento porque estas velocidades son constantes. Las velocidades de rotación y traslación de la Tierra permanecen iguales, así que no sentimos ninguna aceleración o desaceleración. Tú puedes solamente sentir movimiento si cambias la velocidad. Por ejemplo, si cuando un auto acelera o cuando frena, sí sientes el movimiento. Sentados cómodamente en nuestro lugar favorito, nos parece estar inmóviles porque medimos nuestra velocidad respecto a las paredes y objetos cercanos. La realidad es muy distinta. Nuestra velocidad varía dependiendo del punto de referencia que escojamos. Estamos sobre la superficie de la Tierra, que gira sobre su eje de rotación, obligándonos a describir circunferencias enormes en 24 horas. La Tierra se mueve alrededor del Sol. El Sol gira en torno al centro de la Vía Láctea. Viajamos a esta altísima velocidad junto con todo lo que nos rodea y sin embargo no lo notamos. La velocidad de traslación de la Tierra es aproximada de 107.000 kilómetros por hora. Esto 1000 veces más que un carro con velocidad igual a 100 kilómetros por hora. Mientras que una vuelta sobre su propio eje tarda 24 horas. Eso es un periodo, que al multiplicarlos por los segundos que tiene una hora, nos da un total de 86.400 segundos. Si calculamos la rapidez angular de la Tierra, esta será igual a velocidad angular es igual a 2pi sobre el período, que es lo mismo que 2pi dividido entre 86.400 segundos, que nos da un resultado de 7.27 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Describiendo una elipse en su trayectoria alrededor del Sol. Para empezar a apreciar el giro de la Tierra hay que subir un poco más, a 200 kilómetros de altura. Allí donde la atmósfera deja de existir y comienza el espacio.
Escucha qué interesantes informaciones vamos a compartir. En el tiempo de Johannes Kepler, de 1571 a 1630, se logró saber que la Tierra se movía, describiendo una elipse en su trayectoria alrededor del Sol. Gracias a sus aportes científicos y a las meticulosas observaciones hechas por el científico danés Tycho Brahe, Kepler pudo llegar a la conclusión de que las leyes del movimiento planetario y enunció sus 3 leyes. Primera ley de Kepler. Las trayectorias de los planetas son elipses, con el Sol en uno de los focos. Segunda ley de Kepler. Una línea imaginaria trazada desde el Sol a cualquier planeta del sistema solar se mueve de manera que barre áreas iguales en períodos iguales. Esto es una consecuencia de la conservación del momento angular. Tercera ley de Kepler. La división de los cuadrados de los períodos de 2 planetas cualesquiera girando alrededor del Sol es igual a la división de los cubos de sus semiejes mayores R1 y R2. Esto es una consecuencia de la ley gravitacional de Newton, cuya fórmula es la siguiente. Periodo 1 sobre periodo 2 al cuadrado es igual a radio 1 entre radio 2 al cubo. Welcome to this new lesson. This time you will work with reading comprehension related to asking for and giving explanations and arguments. In this sense, the focus will be on school experiences. You will have an opportunity to assess your own knowledge before and after you complete this lesson. You can also access the link below to study this lesson's vocabulary and expressions. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy trabajaremos comprensión lectora relacionada con solicitar y ofrecer razonamientos y explicaciones. En este sentido, el tema será enfocado en experiencias escolares. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. También puedes ingresar al enlace que te aparece debajo para practicar el vocabulario y expresiones de esta clase. Antes de entrar en materia, primero te invito a que evalúes tus conocimientos relacionados con el tema de hoy. Para ello te dejo con nuestro self-assessment. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Espero que les haya ido muy bien en la autoevaluación. Si no, no se preocupen. Hoy vamos a reforzar sus conocimientos acerca del tema. Y a propósito de reforzar, ¿recuerdan cómo usar since and because? Permítanme refrescarle la memoria con este ejemplo. Since I studied math all the weekend, I got an A in the exam. Since I studied math all the weekend, I got an A in the exam. Como estudié matemática todo el fin de semana, obtuve una A en el examen. Since lo usamos to express results. We have to write an essay about Juan Pablo Duarte because we're going to celebrate the Dominican Independence Day next week. We have to write an essay about Juan Pablo Duarte because we are going to celebrate
the Dominican Independence Day next week. Tenemos que escribir un ensayo acerca de Juan Pablo Duarte porque vamos a celebrar el Día de la Independencia Dominicana la próxima semana. Because lo usamos to express a reason. Recordemos que, como tarea en la clase anterior, les propusimos hacer un pequeño párrafo hablando de las actividades que has disfrutado en la escuela y que debías incluir en ese párrafo las palabras since and because. En caso de no haberla completado, aún estás a tiempo. Con los tips que vas a aprender hoy, podrás lograr eso y mucho más. Remember, because is used to focus on the reason of something. Because is used frequently in spoken English as well as in written English. Since is used when we want to focus more on the result rather than the reason. Since is more formal than because. Presten mucha atención a lo que viene a continuación. Se trata de un texto audiovisual en donde una joven nos lee parte de su diario escolar y nos relata algunas de sus experiencias en la escuela. Escuchemos. Read and listen to the following text about my school diary. Lee y escucha el siguiente texto titulado Mi diario escolar. No repitas aún, solo presta atención para que puedas entrenar el oído. No olvides tomar una foto al texto si es necesario. My High School Diary by Roberta Brenes. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. ¿Qué tanto entendieron del texto? No se preocupen si no entendieron todo. Para eso estoy yo aquí. Acompáñenme a descubrir qué significan y cómo usar algunas de las expresiones que utilizó Roberta en su relato. High school was an amazing experience. High school was an amazing experience. La secundaria fue una experiencia asombrosa. Let me tell you. Let me tell you. Déjame decirte o déjame informarte. Es una expresión que se usa como para poner al día a alguien con algo. ¿Cómo estuvo tu viaje? Let me tell you. Because it was close to my house. Because it was close to my house. Yo sé que la palabra close le suena como a cerrado o a cerrar algo, pero close significa también cerca. Esta expresión significa because it was close to my house, porque estaba cerca de mi casa. Another significant reason why I loved high school. Another
Otra, another significant reason why I love high school. Otra razón significativa o importante por la cual me encantaba la escuela o me encantó la secundaria. They were so kind and thoughtful. They were so kind and thoughtful. Lo primero es que they se está refiriendo a sus compañeros de clase y sus profesores. They were, refiriéndose a sus compañeros de clase y sus profesores. They were so kind and thoughtful. Ellos fueron tan amables y considerados conmigo. My best friend's name. My best friend's name. El nombre de mi mejor amigo. Yo podría también decirlo como the name of my best friend, pero sonaría muy largo. Y en Spoken English usamos más esa S que indica posesión. Así que el nombre de mi mejor amigo. My best friend's name. They always taught fun and interactive classes. They always taught fun and interactive classes. Ellos, refiriéndose a los profesores, siempre enseñaban clases interactivas y divertidas. Recordemos que taught es el pasado irregular del verbo teach. Teach, presente, taught, pasado. The cafeteria served delicious food. The cafeteria served delicious food. En la cafetería servían comida deliciosa. I took advanced math classes. I took advanced math classes. Math es una palabra que viene de mathematics, pero para hacerlo más resumido o digamos un diminutivo, se usa mayormente math para referirse a matemáticas.